Siguiendo con la tertulia, ahora pasamos a hablar de una gran noticia que siempre es la presentación de un nuevo libro, acá de nuestro querido amigo Pablo Palermo, que escribió el libro Vicente Fidel López, una biografía. Y estamos en comunicación con Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, muchas gracias. Igualmente, Muy bien, muy agradecido. contanos un poco cómo sí, porque vos ya tenés una continuidad con los López. Contanos Sí, tenés razón, porque a fines del 2014, en el Archivo General de la Nación, comencé a investigar, a leer la documentación, la enorme, la inacabable documentación del archivo Los López, que incluye la documentación de Vicente López y Planes, de su hijo Vicente Fidel y de su nieto Lucio López, o sea, lo que Ricardo Piccinini llamó la dinastía intelectual de los López. Escribí mi libro de Vicente López y Planes, que fue editado en el año 2018, y sugiriendo o siguiendo el consejo del querido amigo del doctor Miguel Ángel de Marco, al terminar la biografía de Vicente López y Planes, me puse a investigar la vida de su único hijo, de Vicente Fidel López, que fue un hombre, sí, con una enorme vida intelectual, política. Fue diputado, fue senador, fue ministro de Hacienda, fue rector de la Universidad de Buenos Aires, fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, autor de una colosal historia argentina en 10 tomos, rival del general Mitre en cuanto a la concepción historiográfica, eh, novelista, un hombre con una amplitud intelectual enorme, que por supuesto escribió, Vicente López y Planes no tiene obra, Vicente Fidel sí, su hijo tiene una gran obra histórica y literaria. La curiosidad me llevó a investigar su vida y me llevó a publicar esta que es su primera biografía documentada. Es la primera y creo que por el momento la única biografía documentada de Vicente Fidel López, con la documentación existente en el Archivo General de la Nación y con la documentación que generosamente me brindó su bisnieta, doña Elisa López de Bullrich. Una documentación muy importante que obra en su archivo personal. Ese es el origen de este libro que tanto has elogiado y que, bueno, que ha sido publicado hace pocos meses. Creo que en septiembre salió a la venta por Editorial Dunca, que como siempre hizo una excelente edición. sí, sí, totalmente. Es una muy bonita edición. Yo tuve el honor de estar en la presentación del libro, que tuvo Sí, muchas gracias, sí. una presentación muy entretenida, muy para tomar conocimiento de un personaje que no conocía, así que, pero fue muy, muy buena la presentación. Exactamente, sí. En Florida la presentó el doctor Carlos Constella, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Vicente López, una presentación muy noble, muy característica del doctor Constella. Estuviste vos y muchos amigos que me acompañaron en la presentación de este libro, que por supuesto es una vida, como te decía, mucho más rica que la de su padre. Su padre nos legó el libro nacional, nada menos, pero no es un hombre que haya tenido una obra escrita, salvo poemas sueltos, el Triunfo Argentino, que es un opúsculo, un largo poema neoclásico en honor de Santiago de Liniers después de la defensa de Buenos Aires, pero no tiene la obra que tiene su hijo. Por otra parte, Vicente Fidel vivió 15 años más que su padre, llegó hasta el siglo XX, a nuestro siglo, como llegaron Mitre, Irigoyen, Bernardo de Irigoyen me refiero, Carlos Pellegrini. Vicente Fidel muere en 1903, pero es un hombre del siglo XIX, fue padre de Lucio, que murió trágicamente en un duelo, el autor de La Gran Aldea, un legislador muy importante también, ministro, interventor de la provincia de Buenos Aires, y es una vida digna de ser contada porque hay que escucharlo a Vicente Fidel en su rol de legislador, por ejemplo, la defensa de la penetración chilena en el sur, la defensa de la educación, la defensa de la moneda,
de las reservas monetarias. Es el hombre que junto con Pellegrini nos saca de la crisis del 90, con la creación del Banco de la Nación, la caja de conversión, impuestos internos. Es un hombre que nos saca de la crisis terrible, crisis del 90, que da origen a la Unión Cívica Radical. Así que es una vida, yo creo que es una vida digna de contar. Y lo importante, Ezequiel, es que está muy documentada con documentación inédita. Eso es muy importante para rastrear una vida que se estudió parcialmente, porque el estudio que hace Ricardo Piccirilli de los López es parcial, muy bueno. Piccirilli es un gran historiador, pero no ahonda y no desarrolla lo que yo pretendía hacer con los libros de Papá Vicente e hijo Vicente Fidel. Claro. ¿Qué periodo de la vida de Vicente Fidel te parece que llama más la atención? A mí me gustó mucho el periodo de su niñez y de su adolescencia, porque él escribe unas memorias, una autobiografía que dejó inconclusa porque era un hombre de mucho carácter. Dicen que la otra parte de la autobiografía se enemistó con Paul Grusat, que la publicó supuestamente sin permiso o la retocó para la biblioteca, para la revista de la biblioteca, y Vicente Fidel se enojó, parece que destruyó parte de la autobiografía, pero la primera parte de la autobiografía, que llega hasta 1840, cuando él emprende el exilio, es muy rica y tiene anécdotas muy lentas, muy jugosas, de su paso por lo que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, su paso por la Universidad de Buenos Aires, siempre en lo que hoy es la Manzana de las Luces, por supuesto, la relación con su padre, eh, el, el conocimiento de la familia Lozano, donde va a estar Carmencita, su futura esposa. A mí me gustó mucho cómo él escribía o cómo escribió esa autobiografía, y gracias a esa autobiografía conocemos su vida, conocemos su adolescencia. Es una etapa que me gusta mucho. La educación que su padre le imponía, siempre con métodos liberales y respetuosos, y también lo importante es que Vicente Fidel de chico ya tuvo inclinación por escribir la historia. Ya de chiquito la inclinación de él es escribir la historia y escribir nuestra literatura. Ya es un historiador, siendo niño, adolescente, ya se forma una asociación literaria como un anticipo de lo que va a ser el salón literario. Se funda con muchos amigos como Félix Frías, que después va a ser su rival en la Cámara de Diputados, porque Félix Frías es un católico practicante y Vicente Fidel un masón, pero se respetaron mucho de adolescentes, trataban temas literarios, históricos. Me gustó mucho toda la vida de Vicente Fidel, pero especialmente me atrae lo que es su niñez y su adolescencia, por supuesto, y su juventud. Por supuesto que no se desarrolla, no se despliega como su edad adulta, pero me gustó mucho leer y releer esa autobiografía que es tan rica, se puede desmenuzar, que fue publicada por Brussac, y esa parte me interesa mucho. También su condición de ministro de Hacienda, y los últimos años, cuando él vive con el recuerdo de Luyo, que muere trágicamente en un duelo, se va a Córdoba, muere en 1903 Vicente Fidel, muy triste por la muerte de su hijo, sin recuperarse nunca, por supuesto, de la muerte del hijo, como le pasó a Sarmiento. Pero muere cargado de años, de honras, de respetos. Muere con los honores fúnebres de un teniente general, es sepultado en el cementerio del norte, donde descansan sus restos también. Toda la vida es interesante, pero si me preguntas, me gusta mucho la adolescencia, de saber las picardías, los traviesos, los muy traviesos que eran siendo estudiantes. Te hacían sacar canas verdes a los sacerdotes que daban clases, eran irrespetuosos. Inclusive hay una escena que en la misma aula se hizo una riña de gallos a espaldas del profesor. Esa es una etapa muy linda y muy desconocida. Mirá, una riña de gallo. Mirá. Una riña de gallos, claro, pusieron como unos bancos, Sí. Y a espaldas del profesor, que creo que era un sacerdote, se hizo una riña de gallos en el propio colegio, que hoy es el Colegio Nacional. Sí, cuenta esas cosas, después las travesuras, arrojar piedras, quitarle los tornillos a los bancos para que el docente se fuese al suelo, esas cosas que hoy, vemos Sí, zafadas, como decimos, ¿sí? Sí. Y eso se revela a través de su autobiografía. Mira. Hay que tener bien para contarlo, hay que tener bien, estar
Tenía una buena personalidad Sí, para contar todas sí, esas... eh, exactamente. Y yo me di cuenta, Ezequiel, de el Vicente Fidel adolescente, que ya tiene una mentalidad un poco avanzada. Es un hombre que ya lee los clásicos franceses, fue educado liberalmente por su padre, es un hombre que tiene una inclinación literaria, es un hombre que conoce la vida de Alejandro Magno, de Alejandro de Macedonia. O sea, lo veo como un estudiante muy aventajado, muy desarrollado por sus cortos años. Ya se lo perfila como un hombre desarrollado intelectualmente, como su gran rival historiográfico Bartolomé Mitre. Sí, ahí Así sí, que es una sí, etapa muy linda, sí. sí, no, que ahí cuando vos haces la diferencia de encarar la historia de Mitre y Vicente Fidel López, todo así. Yo digo, me inclino por la forma de Vicente Fidel López. Sí, porque Vicente Fidel no buscaba tanto el documento. Bartolomé Mitre decía, por ejemplo, para escribir la historia hace falta documentarse, pero no con algunos documentos, hay que tenerlos todos. Esa es la concepción de Bartolomé Mitre. La historia se escribe con documentos. Y Vicente Fidel decía, sí, con documentos. Cada tomo de la historia de la República Argentina, que se editó el primero en 1893 y el último el primero en 1883 y el último en 1893, lo editó Carlos Casavalle, el famoso editor del siglo XIX. Cada al finalizar cada tomo hay un apéndice documental, o sea que Vicente Fidel se basó también en documentos que le proveyó su padre, su tío Francisco, pero también siguiendo a un historiador inglés, Macaulay, que era su modelo. Vicente Fidel decía, hay que saber cómo se vestían nuestros abuelos, abrir los roperos y ver qué ropa usaban nuestros abuelos. O sea, el testimonio, la opinión. Hay una frase muy conocida de Vicente Fidel que le escribe en su Manual de la Historia Argentina, que es una obra de su vejez de 1896, donde Vicente, esto lo resalta, refunfuñando, esto lo resalta Ricardo Pichirilli. Vicente Fidel dice en su obra de 1896, el Manual de la Historia Argentina, que justo José de Urquiza nació en Buenos Aires. Entonces le dijeron, pero ¿cómo dice semejante? Todos sabemos que era entrerriano, ¿cómo dice que...? Y Vicente Fidel dijo, no, se rumoreaba, cuando yo estaba, se rumoreaba que Urquiza era porteño. Y él puso nació en Buenos Aires. Se lo querían comer. Pero él se basaba en la parte oral, en la tradición oral. Claro. Cómo fueron las invasiones inglesas, cómo fueron las campañas de Belgrano, lo que le contaban los familiares, la descripción que hace de los personajes, por ejemplo, del general Lavalleja, cómo lo describe, la cabeza, el torso, las extremidades, es fabuloso. O sea, era un hombre de una pluma riquísimo como Mitre. Los dos son grandes historiadores. Los dos, como dijo alguien que no recuerdo, hicieron la historia. Los dos, a los dos le debemos la historia argentina. Porque Vicente Fidel tuvo la piedra angular de su padre, que es un hombre que viene de la colonia, es un hombre que estuvo en las invasiones inglesas, es un hombre que estuvo en el Alto Perú, que estuvo con la expedición libertadora con la expedición auxiliadora de 1810, votada por el Cabildo, de manera que es un hombre que está frente a ese hombre y que, papá, cuénteme, papá, tráigame, hay una carta de Vicente Fidel donde dice, papá, traiga, o padre, o tatita, tráigame documentación, consígame documentación de la época de los ingleses, usted la tiene, por favor. O sea, ya de joven comenzó a escribir la historia. Eso es muy loable y muy valioso. Traté de reflejarlo en mi libro. Totalmente, muy bien. Sí, a mí me interesó, que estoy leyendo la parte del exilio, que él también, que la vivió muy fuerte, también aprovechó esa etapa. Aproveché esa etapa porque el exilio fue muy doloroso. Estuvieron exiliados padre e hijo más de 10 años, de 1839 a 1840 a 1852 en que cae Rosas. Y después Vicente Fidel se enemista con Urquiza, el vencedor en Caseros, y se vuelve a Montevideo hasta 1870, porque era un hombre que tenía un bufete y cierto prestigio como abogado, trabajaba en la aduana, enseñaba en la Universidad de la República en Montevideo, es decir, que también se alejó de sus padres hasta Vicente López y Planes muere en el 56 y él sigue en Montevideo. Después se radica en 1870 cuando es designado senador provincial. Pero estuvo, y yo lo digo en el prólogo, estuvo un tercio de su vida estuvo en el exilio.
o estuvo fuera de su país, fundamentalmente en Montevideo. Primero por culpa de Rosas, en segundo lugar porque se enemistó con Urquiza y porque tenía vínculos económicos con Montevideo. Por eso él en una carta dicen: yo sufrí mucho por culpa de la mazorca y por culpa de los unitarios, y por culpa de Urquiza. Es muy elocuente lo que dice. Sí, 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 no se guardaba nada. Para nada, no. Era un hombre de mucho carácter, a diferencia de su padre, que era un católico practicante. Vicente Fidel era un masón y tenía mucho carácter. Vicente López conciliaba, ponía paz, buscaba siempre manejarse con los ideales del Evangelio. Hay poemas religiosos de Vicente López y Planes, pero no, su hijo era un hombre de carácter. Hay que ver las rencillas, las polémicas en la Cámara de Diputados, con Mansilla, con el mismo Félix Frías, por cuestiones religiosas. Hay que ver, el mismo Sarmiento estuvieron enemistados durante muchos años y murieron enemistados. Habían fundado un colegio en Santiago de Chile que fue un fracaso económico, el Liceo. Fueron amigos unos años, pero después fueron prácticamente enemigos, ni se saludaban en la Convención Constituyente de Buenos Aires. Siempre el corazón no cambia, siempre razones del corazón, como decía Blas Pascal, citado por Ernesto Sábato. Claro. Siempre es así el corazón humano, ¿no? Claro. Lo reflejamos en los próceres y en nosotros. Así es, exacto. Y yo escuché también que ya la gente te está pidiendo que que hagas la biografía de Lucio. Algunos amigos y yo también pienso en algún momento continuar la vida de Lucio, combinar con la trilogía. Hay que investigar bastante la vida de este joven montevideano que estuvo en la Revolución del 74, que fue interventor de la provincia de Buenos Aires, que fue ministro, y que murió trágicamente en un duelo con el coronel Sarmiento, Carlos Sarmiento, en 1894, por una cuestión de honor. Y eso amargó la vida de su padre, que ya era viudo. Pero también es una historia interesante y ya sería más un aspecto de un hombre literario, porque Vicente Fidel fue un hombre de la literatura, murió muy joven, pero escribió La Gran Aldea, que es la gran novela que todos conocemos, una de las grandes novelas del siglo XIX, y también escribió una serie de recuerdos literarios que fueron recogidos después en un libro en el siglo XX. Sería un tema muy interesante de investigar y de trabajar. También lo tengo, digamos, en mis modestos proyectos. No, Pablo, no sé ya nada. Modestos pocos son siempre de gran con el impulso calidad. De amigos Gracias, con el impulso de amigos como vos es mucho más fácil y mucho más atractivo. Gracias. Voy a contarnos un poco también de tus otros proyectos literarios. Mira, yo ahora, vos sabés que yo tengo un favorito del siglo XIX que es Sarmiento. Sí. Y estoy investigando algunos aspectos de Sarmiento, gracias a una serie de cartas inéditas que me facilitó el archivo, el Museo Histórico Sarmiento. Y también estoy investigando algunos aspectos, digamos, escondidos de la vida de Sarmiento. Él estuvo un mes en Francia en 1867, en París, en una exposición, se conoce muy poco del tema, y él estuvo durante un mes en Cuba en 1847 y después, 20 años más tarde, cuando vino a Estados Unidos ya electo presidente, también estuvo por las Antillas, estuvo en Saint Thomas, en Martinica, creo que estuvo en Jamaica, y eso lo cuenta en un relato que dedica a su amiga Aurelia Vélez, parte de Nueva York, y llega a Buenos Aires ya electo presidente. Estoy investigando esas historias mínimas de Sarmiento, abatido por la muerte de Dominguito, pero exaltado a la presidencia de la República. Porque Sarmiento destacó mucho en Cuba los cafetales, las palmeras, se vinculó con muchos amigos, hay un paralelo que se hace entre José Martí y él. Elogió mucho a Cuba como una gran isla próspera, pero al mismo tiempo subyugada por España. Acordate que Cuba y Filipinas fueron las últimas perlas del Imperio Español, hasta 1898. Sí.
Cuba, Filipinas, y fueron después arrebatados, hubo una guerra contra los Estados Unidos, y Sarmiento veía el atraso, porque él era un gran anti-español. Sarmiento veía el atraso de Cuba por un lado, y por otro lado veía el desarrollo de los cafetales, del cultivo del azúcar, de un lugar paradisíaco, pero lamentablemente encerrado en los límites de la política española. Eso es lo que yo intenté reflejar, o lo que intento reflejar en mis momentos, digamos, de escribir algo sobre, para el año que viene, a lo mejor dictar alguna conferencia con amigos, o ya prepararme para algún librito, pero ahora con Vicente Fidel estoy, digamos, más que agradecido por la difusión que tiene y por el gran trabajo que editó Duncan, y por los amigos como vos que siempre me apañan y son tan indulgentes conmigo. ¿Tenés ahí pensada alguna otra presentación del libro? Creo que en el mes de marzo en el Museo Histórico Sarmiento. Creo que en el mes de marzo en el Museo Histórico Sarmiento. Un ámbito que me gustaría mucho que así sea. Ahora, bueno, estamos en el Mundial, ya viene fin de año, vos sabés que hasta marzo hay un detenimiento de estas presentaciones, pero también me gustaría donar a bibliotecas, a museos, archivos, toda la gente que me ayudó, que me dio una mano. El libro gustó mucho a Elisa, la tataranieta de Vicente López y Planes, la bisnieta de Vicente Fidel, le gustó mucho el libro. Y para mí es un honor que ella me lo diga, que atesora el recuerdo de tan dignos ancestros. Siempre estoy leyendo mucho también, de manera que con eso matizo mis obras. Escucho mucho tango, como me conocés, así que muy bien. Así que me gustaría mucho también algún momento escribir algo sobre tango, veremos qué pasa, ¿no? Dale, sí, será muy interesante todo, claro, sí, otro de mis hobbies. Otro tu hobby, sí, no sé que hayas escrito obras sobre tango, ¿no? Artículos en Todo es Historia aparecieron sobre Goyeneche. Eso sí. No, pero libros no. Obras no. Libros no. No. Artículos sí, en Todo es Historia aparecieron sobre Borges, sobre Goyeneche, sobre Edmundo Rivera, sobre Osvaldo Pugliese, sobre Pichuco, también un estudio de su discografía. Pero el libro me está esperando algún grande del tango para que en algún momento pueda ser su biógrafo. Sí, será. Ese es otro de mis anhelos. Buenísimo, muy bueno, qué interesante. Acá tendrás tu espacio acá en el programa para cuando llegue el momento. Te agradezco mucho. Cuando llegue el momento. Bueno, Pablo, te agradezco la comunicación, Pablo. A vos, Ezequiel, a vos, un placer. Un gusto ya para ilustrarnos sobre los López, y en este caso en particular de Vicente Fidel, un personaje muy interesante, muy... Sí, eso es verdad. Gracias a vos, a tu audiencia, gracias por siempre darme un lugarcito en tu lindo programa, un hombre tan inteligente y tan culto como sos vos, y tan inquieto, vale la pena. Gracias. Te agradezco mucho, Pablo, también, y bueno, ya quedamos en comunicación por nuestra pasión. Un placer como siempre. Nuestra pasión, que es la historia, y ya estamos en contacto para futuros proyectos. Exactamente, querido. Abrazo, Pablo, gracias. Un gran abrazo, un gran cariño para toda la audiencia. Gracias, saludos. Chao, amigo. Chao.